Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño, y les comparto los números telefónicos de aquí de Monte María, radio y televisión, para si gustas hacer alguna llamada, alguna intención o algunos saludos o alguna pregunta. Los números telefónicos son 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Y te comparto mi número telefónico también para si gustas hacerme una pregunta o algo. Es 664-750-2638. 664-750-2638. Y quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están escuchando por medio de la estación del radio que es la 1470M. Un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. También un cordial saludo para las personas que ahorita en este momento nos están mirando por algún canal de televisión, mis amigos. Igualmente, un saludote, pero grande para todos ustedes. También un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están mirando y escuchando por medio de internet, que es www.montemaria.org, www.montemaria.org. Y así es, mis amigos, qué alegre y qué gusto de estar nuevamente en este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y en este lugar, en esta cabina, y poder compartir con ustedes este bonito tiempo de calidad, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, y espero que ustedes tengan ese tiempo de escucha para escuchar la palabra de Cristo, porque acuérdense, como les hemos compartido, la palabra es la semilla. Entonces hay que preparar nuestro corazón, que no esté endurecido, que esté listo para recibir esa palabra, que es la palabra de Dios, y es esa semilla. Y les digo, en Eclesiásticos 6:33 nos dice: si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Si nos gusta escuchar, pues yo creo que vamos a aprender. Y aparte nos vamos a instruir. Como nos dice en el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 25, instrúyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Pues hay que instruirnos, mis amigos. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que cada 8 días nos escuchan. Caray, aquí tengo muchos amigos y muchas personas que no he conocido. Para María de Jesús Cruz, que escucha estos bonitos programas. Para Lucero, también de la Colonia Postal, que no se pierde esta programación ya desde hace mucho tiempo. Un cordial saludo para ella y para toda su familia. Para Alejandra González de Otay también, que escucha este bonito programa. Para Noemí Quiroz, un cordial saludo desde Colorado, Estados Unidos. Para María de la Luz de la Colonia Libertad, un cordial saludo para ella y para toda su familia. Y para María Sánchez también un cordial saludo, que no se pierde la programación de Monte María Radio y Televisión. Para la señora Delia, para Luis y para Paco de la Colonia Guaycura, un cordial saludo para Paco. Ánimo, Paco, échale ganas. Para don Toño y doña Isabel de la Colonia Guaycura, para Lucio del Guaycura, para Manuel Castrolarios del Guaycura también, Susana López, Esther Vázquez de San José, California, un cordial saludo. Y para María también, que no se pierde estos bonitos programas desde Argentina, desde por allá nos escucha. Para Andrés y Ruiz de Perú, para Eliseo Mendoza de la Colonia Guaycura, para Juan Carlos Aboites Guerrero, para Gerardo Esteban Vázquez, para la señora Tepachitlán Flores, y para Chela del Guaycura, y para Miguel Peña también del Guaycura, Lupita Lombera, para Francisco Pulido, Alejandro Lombera, para Miguel Pulido Jr., y para Jonathan Pulido, Miguel Pulido Álvarez, y Luis Monjarrés y Juan Lombera. Y un cordial saludo también para el señor Vicente, que no se pierde estos programas, él vive allá en Otay. Le mandamos un cordial saludo, y siempre aquí nos llega una de sus llamadas mandando saludos a todos ustedes. Y para María también Hernández, que nos escucha desde Guanajuato, un cordial saludo. Y para la señora Laura, y también quiero pedir por mi hermana María Nuño Reyes, trae un problema de una hernia, para que siga mejor de salud. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Como cada mes me acompaña el señor Rogelio, entonces hoy está aquí nuevamente invitado para seguir
con ese trabajo, con esa misión, con ese compromiso de transmitir, de llevar esa buena nueva, de llevar el Evangelio y transmitir por medio de estos aparatos, por medio de los micrófonos, cámaras. Pues yo creo que qué bendición tan grande el poder llegar a todo el mundo y poder nosotros, como decimos, ir sembrando esa palabra que es la semilla de Dios. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y pues seguir con esa misión, con ese compromiso, mientras Dios nos permita seguir con vida. Yo creo es porque no terminamos esa misión, ese compromiso y aparte ese encargo que Él nos ha encargado. Adelante, señor Rogelio. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más el Señor en su inmenso amor nos permite estar aquí presentes en compañía de la Madre Maggie y del Señor Guillermo. En la mañana del día de hoy compartía con el grupo de Biblia, al cual mando un saludo, con el grupo de Querigma, a quien también mando un saludo, mis hermanos de la Hora de la Misericordia, el grupo de Nuestro Señor de la Misericordia, mis hermanos misioneros del Espíritu Santo, y uno de ellos, Armando, me puso un mensaje suertudo, y el señor Guillermo ahorita nos decía que es una bendición poder hacer esto, compartir la palabra de Dios, compartir su mensaje, sobre todo ante estos medios por medio de los cuales llegamos a tantas partes en el mundo entero. Entonces, bendito sea Dios por este privilegio. Y pues hoy queremos platicar un poco. Mañana vamos a tener la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hace un momento ya el Padre Jorge en misa nos habló sobre ello. Pero quisiera, si ustedes me lo permiten, mandar un saludo a dos hermanos míos y a sus familias que están pasando un momento muy difícil. Uno de ellos en León, Guanajuato, y el otro en la ciudad de Aguascalientes, aunque posiblemente se junten los dos en León, Guanajuato, los dos con problemas graves. Su condición es crítica, pero pues desde aquí les digo, ánimo Felipe, ánimo hermano, ánimo Taurino, ánimo hermano. Quiero darles un mensaje a ustedes y que el mensaje se haga extensivo para todos aquellos que nos acompañan. Quiero tomar de la segunda lectura que vamos a escuchar en misa el día de mañana. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice así: por la fe, pues, hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ánimo Felipe, ánimo Taurino, estar en paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por Él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Quiero decirles que la desesperanza llega cuando no se tiene el convencimiento de que Dios es grande, que Dios es amor. La desesperanza llega cuando se pierde el contacto y la relación con nuestro Padre Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Te digo a ti, hermano mío Felipe, y a ti, hermano mío Taurino, y a todos ustedes que están viendo esta señal, es paso por paso.
si mantienes la esperanza en ese Dios que es amor, que es misericordia, no llegará a ti la desesperanza. Dale sentido a esta etapa que estás viviendo. Dale sentido a este momento que estás viviendo. Ofrécele al Señor este sufrimiento. Ofrécelo por lo que tú consideres que debes ofrecerlo, por tus hijos, por tu esposa, por tus pecados, por los sacerdotes, por el mundo entero. Dale un sentido de redención a este momento y a esta etapa de tu vida. Y deja que el Señor actúe en ti. Deja que el Señor te fortalezca. Deja que el Señor le dé paz a tu corazón y le dé paz a tu familia. Por este medio le digo a Lola, esposa de Felipe, ánimo Lola, fortaleza. A Carlos y a Blanca, sus hijos. A Taurino y a su esposa, a mi comadre Leti, ánimo comadre. Dios es grande, Dios es misericordioso. Y a sus hijos también. Bueno, pues pasemos a lo que vamos a compartir. Vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad y fíjense que la Santísima Trinidad es un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una declaración de la Iglesia que es inquebrantable. Es un dogma no se debate, el dogma no se debate. La doctrina sí se puede debatir, es opinable la doctrina, incluso con el transcurrir del tiempo una doctrina puede variar, puede cambiar, pero el dogma no. En nuestra historia, aún desde el nacimiento de nuestra iglesia, han existido también herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es una declaración que se contrapone con el dogma. Más adelante vamos a tocar esto si el tiempo y el Señor nos lo permite. Pero entonces, la Santísima Trinidad es un dogma y aparece en el catecismo de nuestra iglesia. A partir del numeral 238, ustedes lo pueden encontrar en el catecismo de nuestra fe, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero es un misterio. Hace un momento el padre Jorge nos explicaba, pero perfectamente bien lo que es el dogma y el misterio de la Santísima Trinidad. Y él decía que nos sobrepasa porque al ser un misterio, requiere de una inteligencia infinita, porque es una verdad infinita. Entonces, ante una verdad infinita, solamente es comprendida por una inteligencia infinita. Imagínense nada más. Entonces, pero nosotros lo vamos a tratar con ejemplos y nos vamos a tratar de acercar a este misterio, buscando comprensión del mismo, utilizando ejemplos y utilizando lo que nuestros hermanos que en el curso de la iglesia han dejado escritos, nos pueden ayudar. Entonces, fíjense que San Agustín trataba de explicar este misterio de la Santísima Trinidad y le costaba, no lo podía explicar. Entonces, ¿qué es un misterio? Bueno, pues es lo que ya hace un momento les decía, es una verdad infinita. Entonces yo lo pongo como ejemplo que un niño de catecismo requiere catequesis acorde a su edad, catequesis infantil, y conforme el ser humano va creciendo, va requiriendo una nueva catequesis, ¿no?, en cada una de sus etapas de crecimiento. Entonces, para comprender este misterio, pues se requiere de una liberación tremenda, ¿no?, de nuestra humanidad y alcanzar ese nivel de inteligencia infinita. Entonces, el misterio al cual nos referimos es que tenemos un Padre que entregó a su Hijo y que nos envió a su Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay varias citas bíblicas, sobre todo en el Nuevo Testamento, en donde ustedes lo pueden constatar. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas
las tres divinas personas. Yo tengo algunas citas que ustedes pueden anotar si gustan. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 11. Y Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Entonces, en estas citas bíblicas aparece en el Nuevo Testamento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no aparece la Santísima Trinidad como doctrina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sustancia, son un Dios, es un Dios, pero en tres personas distintas. Este es el misterio. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. En esto es en lo que consiste el misterio. Ahora, aquí la pregunta, y discúlpenme que haga y formule esta pregunta, pero creo que es necesario. La pregunta para ti, porque sé que me ven muchas gentes, nos están escuchando y viendo muchas personas, algunas de ellas tal vez no crean en la Santísima Trinidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿crees tú en la Santísima Trinidad? ¿Crees verdaderamente que hay un Padre, un Dios Padre que es Creador? ¿Un Dios Hijo que es Redentor? ¿Y un Espíritu Santo que es Dios y que es santificador? Ahora, si no crees, no hay problema. Vamos a compartir historia y vamos a compartir algo que te puede tocar el corazón y que te puede ver esto desde un punto de vista diferente. Y si lo crees, si crees en la Santísima Trinidad, ¿cómo te acercas a la Santísima Trinidad? ¿Cómo está tu relación con este Dios Padre, con este Dios Hijo y con este Dios Espíritu Santo? La relación con Dios Padre, nos dicen los teólogos y nuestra doctrina, que debe ser como la del hijo pródigo. Regresar a la casa del Padre, volver al Padre después de haber cometido errores, después de haber derrochado todo lo que nuestro Padre Creador nos entregó. Con un corazón arrepentido acercarnos a Él y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Acercarnos al Dios Hijo que es camino, verdad y vida, al Dios que fue enviado para que nosotros nos diéramos cuenta que sí se puede. Y Él nos muestra, Él que es el camino nos muestra cuál es el camino. Él que es la verdad, que es la palabra de Dios, que era Dios y estaba en Dios, nos dice cuál es la verdad. Él que es la vida misma, que toma la naturaleza humana, nos muestra cómo vivirla. Él que nos redime, que nos salva. Él al cual podemos aceptar como Señor de nuestra vida. ¿Cómo acercarnos al Espíritu Santo, que es santificador? Un Espíritu Santo del cual ya hablábamos en el programa pasado, que es consolador, que es ayudador, que es luz, que es fuerza, que es poder, que es amor. Entonces, ¿cuál es tu relación con estas tres divinas personas? ¿Cómo está tu relación con ellas? ¿Mantienes una diferencia entre las tres personas? Hace un momento les comentaba que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y esto provoca que algunas personas nos pregunten, bueno, ¿y por qué Santísima Trinidad si yo la he buscado en la Biblia y no aparece? Sí aparece el Padre, aparece el Hijo, por ejemplo, en Mateo 3, capítulo 3, está el bautismo de Jesucristo y ustedes se dan cuenta si lo leen y si no, pues ya muchos de ustedes ya lo habrán leído. Aparece Jesús bautizándose, una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, y luego el Espíritu Santo bajando como en forma de paloma. Entonces, ahí están las tres divinas personas, ahí está el Dios Trino,
el Dios trino y uno. Ahora, nosotros no nos vamos a meter en un problema aquí de explicación, porque ni yo tengo la capacidad, ni tampoco es algo que sea tan fácil de explicar, pero lo podemos hacer a través de ejemplos. Por ejemplo, un trébol es una sola rama con 3 ramificaciones, pero es una sola rama, pero tiene 3 ramificaciones. El otro es el agua. El agua está en un estado líquido, sólido y gaseoso, y es un solo elemento, es agua. Otro ejemplo es con otro elemento, con el fuego. Este elemento lo pone mucho el padre Espinosa de los Monteros. Dice que el fuego me sirve para cocinar, pero en ocasiones no quiero cocinar y el fuego me puede servir para alumbrarme solamente. Pero en ocasiones no quiero ni cocinar ni alumbrarme, sino lo que quiero es calor, y el fuego lo uso y me sirve para darme calor, ya no para cocinar, ya no para alumbrar, solamente para darme calor. Entonces, estas 3 características de este elemento que es el fuego, las podemos tomar como ejemplo de lo que es la Santísima Trinidad. Hace un momento el padre Jorge utilizaba el ejemplo de la familia, el padre, la madre y el hijo, o los hijos, para mostrarnos este misterio, o ayudarnos para una mejor comprensión de este misterio de la Santísima Trinidad. Y debido a la condición en la que está ahorita la familia de mis 2 hermanos, cada uno con su familia, pues este es un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de que debe de haber una unidad aún en esos momentos difíciles, en donde la familia unida puede enfrentarlos. Porque si hay una división de algunos de los miembros de la familia, en este caso que es la enfermedad en papá, si mamá y hijos no están de acuerdo en algo, entonces esa división, ese conflicto no permite la unidad y poder vivir en familia y poder tener una mayor fortaleza al estar unidos para enfrentar estos inconvenientes, ¿no? Este conflicto de la enfermedad. Entonces, en estos momentos es cuando se requiere mayor unidad. Por supuesto que esto no es parte de una limitación por parte de nuestro Padre Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es solamente en la naturaleza humana, pero se puede tomar como ejemplo, como lo hacía el Padre Jorge. Entonces, hablar de la Trinidad como doctrina lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero recordemos que es un dogma. Entonces, los primeros padres de nuestra Iglesia no tenían la doctrina de la Santísima Trinidad, porque no era prioridad para ellos. Miren, los escritos neotestamentarios, los del Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento no tenían como prioridad hacer de la Santísima Trinidad o de las 3 divinas personas una doctrina. Tenían como prioridad hablar de Jesucristo, de su nacimiento maravilloso, de su vida prodigiosa, de su pasión, muerte y su resurrección. Esto era el centro de la fe para aquella iglesia naciente. Entonces, tanto los escritores del Nuevo Testamento como los primeros padres de la Iglesia en los primeros siglos de nuestra historia tenían como centro a Jesucristo, vida, pasión, muerte y resurrección. Pero los primeros padres de la Iglesia en los 5 primeros siglos, a partir del siglo II al V, debido a las herejías que circulaban, que nacían, fíjense, nacían dentro de las comunidades de la misma iglesia, tuvieron que sistematizar y hacer doctrina, primero hacer la doctrina de la Santísima Trinidad.
para después establecerlo o declararlo como dogma, ¿no? Es a Irineo de Lyon, en el siglo II, a quien se le atribuye la palabra Trinidad. Fue la primera persona que usó la palabra Trinidad, porque fue la primera persona que utilizó el término persona en las tres divinas personas. Entonces, ¿quién era Irineo? Irineo era discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del evangelista San Juan. Entonces, imagínense nada más la cercanía, ¿no? Entonces, la Iglesia sistematiza la doctrina de la Santísima Trinidad para contrarrestar las herejías que circulaban. Aunque la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, los teólogos y los pensadores cristianos ya nos hablan de que en la era patrística, es decir, en los primeros siglos, del 2 al 5, ya se empezó a usar como doctrina la doctrina de la Santísima Trinidad. Fíjense que estos pensadores cristianos nos hablan de eras, y la primera era es la era neotestamentaria, que es la del primer siglo, que nos hablan de los primeros escritores del Nuevo Testamento. La segunda era es la era patrística, que es del siglo II al siglo V, y nos hablan de los primeros padres de la Iglesia. Y la tercera era es la era escolástica o académica, es donde entra ya la escuela, que es del siglo VI hasta por ahí del siglo XV de nuestra era. Entonces, es apostólica, patrística y escolástica. Estas tres eras están dentro de la historia de la Iglesia. Y antes de ir al concilio que dio origen a esta doctrina de la Santísima Trinidad, pues le paso el micrófono al señor Guillermo. En un momento más continuamos. Así es, señor Rogelio, gracias. Mire, quiero compartirles un mensaje también para sus familiares, ahorita que están en este momento. Hay que fortalecernos mucho de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es fuerte y eficaz y es como espada de doble filo que penetra hasta la médula. Y nos hablaba de la fe el señor Rogelio. Entonces, hay que escuchar la palabra, porque Romanos 10:17 dice, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y así es, hay que aprender a escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice, y es necesario perseverar en la fe, firmes y cimentados en ella, y no desviarnos de la esperanza, tener siempre presente el evangelio que han oído, que se ha predicado a toda criatura, y del que Pablo ha sido considerado ministro. Ahora, también, como les decía el señor Rogelio, que tuvieran ánimo. Claro, ese ánimo viene de Jesús. De Él lo podemos agarrar porque Él nos enseña en el Salmo 27:14. Nos dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Hay que tener la confianza en el Señor. También en Mateo 14:27, cuando los discípulos se encontraban en el barco con esa tormenta tan fuerte y que miraron a un hombre que caminaba sobre las aguas. Entonces se asustaron porque ellos pensaron que era un fantasma. Y en Mateo 14:27 Jesús les dice, ánimo, no teman que soy yo. Entonces hay que tener ese ánimo, estar fortalecidos en la fe, saber escuchar la palabra de Dios para así poder nosotros fortalecer nuestra fe. Y también, como nos dice el señor Rogelio, Él nos muestra el camino. Claro, nos muestra el camino, pero muchas veces nosotros estamos con nuestros ojos cerrados, nuestros oídos cerrados para escuchar el mensaje. ¿Y cómo nos muestra el camino? Fíjense, hagan de cuenta que ustedes le preguntan a Jesús. En el Salmo 27:11 nos dice,
Muéstrame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Hagan de cuenta que ustedes le están preguntando a Jesús, muéstrame, Señor, tus caminos. Y Jesús les va a responder en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora fíjate en estas bonitas palabras. Sin camino no puedes llegar a ningún rumbo. Sin verdad no se puede creer. Sin vida no se puede servir. Es el camino que debes de seguir, la verdad que debes de creer y la vida que debes de esperar. Es el camino que no te extravía, la verdad que no te engaña y la vida que nunca se acaba. Así es. Jesús es el camino. No hay otro camino. Hay muchos caminos, pero esos son la puerta ancha. Y la puerta angosta es el que te va a llevar al encuentro de Cristo. Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que andan por ahí. Entonces, hay que tomar esa decisión de empezar a caminar por ese camino angosto, y también ir aprendiendo en el caminar para poder fortalecer nuestra fe y que nuestra fe crezca. Adelante, señor Rogelio. Sí, quiero compartir con ustedes Gálatas 4, del versículo 4 al 7. Dice así: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Lo que compartía con nosotros el señor Guillermo, Jesucristo vino a darnos libertad. Entonces, con Jesucristo dejamos de ser esclavos incluso del temor, para pasar a ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, ninguno de nosotros somos esclavos del temor, bajo ninguna circunstancia, porque nuestra confianza está puesta en Él. Nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, Él nos libera incluso del temor, aún por ese proceso de dolor y de sufrimiento, porque nuestra mirada sigue fija en Él. Bueno, hermanos, pues recuerden, era apostólica, son los apóstoles, la era de los apóstoles, siglo I. Era patrística, los padres de la iglesia, del siglo II al siglo V. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Los padres de nuestra iglesia de la era patrística eran los discípulos de los discípulos. Así fue transmitiéndose en una tradición, en una transmisión de los discípulos, sobre todo del apóstol San Juan, que fue el más longevo, al menos el que duró más con vida, hacia Policarpo y algunos otros discípulos de San Juan, que después fueron haciendo partícipe de este mensaje y de esta doctrina a todos los que se iban uniendo, entre ellos al ya mencionado Irineo de León. Fíjense que el catecismo de nuestra iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 238 hasta el 267, nos habla de la Santísima Trinidad, y dentro para poder comprender esto, ¿por qué lo sistematizaron los primeros padres de la iglesia y después lo hicieron doctrina y luego dogma? Es porque era una verdadera avalancha de herejías las que estaba manifestándose en la naciente iglesia. Se formaban comunidades, y de las mismas comunidades brotaban estas herejías, lideradas por tipos que iban en contra del mensaje cristiano, del verdadero mensaje cristiano. No sé si esto les suene como muy familiar, ¿verdad? Porque aún incluso en nuestros tiempos, en nuestras comunidades, de repente brota cada cosa que
Dios nos guarde. Entonces, ¿qué es una herejía? Bueno, pues lo quiero repetir para que nos quede bien claro. Una herejía es una declaración que se contrapone al dogma. Es una herejía. ¿Qué es un dogma? Es una declaración de la iglesia que es innegociable, irrevocable y que no se puede debatir. Como decía el padre Jorge Loring, ¿verdad? Esto es así. Me parecía muy gracioso cómo lo expresaba él, ¿no? Con tanta firmeza. Esto es así. Pues esto es así. Eso es un dogma. Esto es así. Punto. ¿Y qué es una doctrina? Pues es una enseñanza que se puede debatir, admite opiniones y que incluso puede ser modificada con el transcurrir de los años. Entonces, esto es para que nos quede bien claro la diferencia entre una cosa y otra. Ahora, ante esta avalancha de herejías, algunas las vamos a mencionar, tal vez ustedes quieran después tocarlas, ya saben, le ponen en Google y ahí sale toda la información. Está el arrianismo, levianismo, gnosticismo. Este gnosticismo fue el que más daños causó en los primeros siglos de la iglesia. El montanismo, el marcionismo, el monarquianismo. Pero fíjense que ante esta avalancha de herejías, el emperador Constantino convoca a un concilio, al primer concilio ecuménico de nuestra historia, el concilio de Nicea, en el año 325. Es el emperador Constantino quien convoca, pero el concilio lo preside el obispo de Roma como delegado papal. Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar en este primer concilio ecuménico de Nicea? Se va a tratar sobre todo la herejía del arrianismo. ¿Qué es lo que decía o qué declaraba la herejía del arrianismo? Declaraba que Cristo no era divino, que Jesucristo no era divino. Entonces atentaba contra la naturaleza divina de Jesús. Otros de las herejías atentaban contra la humanidad de Jesús. Entonces de ahí surgió la llamada unión hipostática, así llamada unión hipostática, que habla y confirma la doble naturaleza de Cristo, humano y divina, naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, ante esta avalancha de herejías, el emperador Constantino convoca a este concilio. Son más de 300 obispos los que acuden y este concilio la preside el obispo de Roma como delegado papal. Aquí en Nicea se formula la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero después viene otro concilio, que es el de Constantinopla, en el año 381, y luego el de Éfeso, y en estos dos concilios, Constantinopla y Éfeso, se fundamenta la doctrina de la Santísima Trinidad. Y se declara como dogma en Calcedonia, el concilio de Calcedonia. Si no me equivoco, es el 481, creo es. Ahí se dogmatiza ya y se hace una declaración que es un dogma, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es de sí o sí, no hay de otra, ¿no? Entonces, al convocar al concilio de Nicea, la iglesia lo que trata es de responder a toda esta ola y a esta avalancha de herejías que circulaban y que atacaban la persona que circulaban por las comunidades y atacaban la persona de Cristo. Entonces, yo quiero tocar
lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica antes de pasarle el micrófono al señor Guillermo, para que ustedes vean. Aquí tengo yo el catecismo de la Iglesia Católica, y miren, dice así, a partir del numeral 200, ya les dije que es del 238, ¿verdad? Pero yo voy a leer a partir del numeral 249. Dice así: la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Continúo. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Esto es importante, miren. Substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Los primeros padres de la Iglesia, para formular esta doctrina de la Santísima Trinidad y declararlo como dogma, tomaron escritos de Aristóteles, que eran los escritos que circulaban entre los filósofos de ese tiempo y los estudiosos de ese tiempo. Entonces Aristóteles hablaba de lo que era la sustancia y la persona, ¿no? Y lemorfismo decía, utilizaba la palabra lemorfismo, ¿no? Forma y cambio. Entonces, estos primeros padres de nuestra Iglesia utilizaron estos escritos para poderle darle una terminología adecuada y contrarrestar todas estas herejías. ¿Se dan cuenta qué interesante? Nuestros primeros padres de la Iglesia usando los escritos de Aristóteles, que había existido 300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como ahorita nos compartía, que Dios envió a su Hijo para darnos libertad. Fíjense, para darnos libertad, pero como nos damos cuenta muchas veces cómo nosotros nos encontramos prisioneros, encerrados en nuestra propia cárcel, puede ser nuestro orgullo, puede ser la pereza, muchas cosas del pecado. En Isaías 61, versículo 1 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, anunciar la libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Ahí está, la cárcel y la prisión. ¿Cuántos de nosotros podemos estar ahí encerrados? Pónganse a reflexionar. Y también, como nos dice aquí, a darnos libertad. Y Él nos liberará del dolor y del sufrimiento. Pues sí, en 2 de Timoteo 2:9 dice: por Él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces, aquí está bien claro y bien entendido. Escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a dar libertad. Lo que vas a sentir en esa libertad va a ser esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Algo muy bonito vas a sentir espiritualmente en tu corazón. Pero recibe la palabra de Dios, porque vas a sentirte un hombre nuevo, y la palabra de Dios va a hacer que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de ver las cosas, va a hacer que te renueves completamente y que empieces a caminar por el camino de la verdad. Y ya no vas a estar en esa prisión, en esa cárcel, sino vas a estar libre. Adelante, señor Rogelio. Quiero darle
lectura a un versículo de la Biblia. Está en Juan 15, 26. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Es Jesucristo hablando. Nos dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Para nosotros en la actualidad ya es más claro entender este Dios trino. ¿Por qué? Porque nuestros sacerdotes y nuestros hermanos teólogos de nuestra iglesia pues nos ayudan mucho. Hace un momento el padre Jorge hizo una homilía que me encantó porque pues dio un mensaje a la familia y, repito, usó la relación familiar para hablar sobre esa unidad en este Dios que es trino. Y casi quisiera poder parafrasear exactamente textualmente, no sé cómo expresarlo, lo que el padre Jorge dijo, para hacer llegar este mensaje a todos ustedes y a mis hermanos de sangre que están en conflicto. La unidad en la familia enfrenta cualquier adversidad. Cuando hay unidad en la familia, es más llevadera cualquier momento de conflicto, de enfermedad. Cuando no hay unidad, se empieza por considerar un sacrificio, algo que debe de ser natural. Cuando una familia está unida, ninguna acción es un sacrificio. Cuando se hace por el amor al miembro de la familia que está sufriendo. Una de las obras de misericordia es atender al enfermo, visitar al enfermo. Cuando la familia está unida, esa atención al enfermo se hace por amor. Cuando la familia está desunida o cuando no se comprende el verdadero valor de la unión familiar y del amor en la familia, entonces puede ser una carga. Esa unión puede alcanzar la paciencia que dice la segunda lectura de esta solemnidad de la Santísima Trinidad en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos. La paciencia puede alcanzar otra virtud, que es la esperanza. Y la esperanza nos hace alcanzar la solidez en la fe. La solidez en la fe. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Nadie sabe cómo ni cuándo llegará el día final. Solamente el Padre que está en el cielo. Y si en el propósito de Dios está que nos levantemos de una situación de enfermedad complicada como esta que están pasando ustedes, se van a levantar y entonces se verán más fortalecidos. No fortalecidos en el físico, porque a veces el uso que le dimos a nuestro cuerpo no fue el adecuado y esa fortaleza física es difícil de alcanzar, pero sí fortalecidos en el alma, en el corazón, en nuestra relación con Dios. Entonces, si hay una entrega y hay una aceptación de este momento, unidos como familia, pueden salir adelante y se alcanza esa relación de amor entre ustedes y esa relación de amor para con nuestro Padre Dios. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, cuando hay una familia unida es cuando todos vamos remando al mismo rumbo.
Pero cuando no hay unión, unos reman para un lado, otros no reman, y pues así no podemos avanzar. Y así como nos dice del día final, pues ese día final no lo conocemos. Y no debemos de asegurarnos del día de mañana, porque yo sé que ni yo ni ustedes lo conocen. Y nos lo dice en Proverbios 27:1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva ese día. Entonces, hay que aprovechar este día, porque el día de mañana a lo mejor me puedo ir yo, Dios me puede mandar llamar, o se va el señor Rogelio, o nos vamos los dos, no sabemos. Pero estamos en las manos de Dios y no hay que asegurarnos del día de mañana, y hay que tratar de, como familia, remar juntos, todos fortalecidos espiritualmente y siempre sosteniéndonos de Jesús y con ese ánimo. No estar con esa cara de tristeza, de alegría, de amargura. No. Fortalézcanse de la palabra de Dios, y eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Siempre con la confianza en Dios. Adelante, señor Rogelio. ¿Cómo andamos de tiempo, señor Guillermo? Ya no nos queda más que un minutito para despedirnos. Pues ya mejor nos despedimos, mis amigos. Hemos llegado al final de este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado, pues aquí estaremos nuevamente. El Salmo 4:9 nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor y te ama. Yo soy